Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que, aunque parece sencillo, encierra una gran profundidad histórica y espiritual, el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces escuchamos decir que Jesús nació en Palestina. Sin embargo, cuando vamos a las fuentes históricas y bíblicas, descubrimos que esa afirmación no corresponde al contexto real de su tiempo. Jesús nació en Belén de Judea, y es importante que comprendamos por qué esta precisión no es un detalle menor, sino una clave para entender la historia y la fidelidad de Dios en el tiempo. La palabra nos dice en el Evangelio de Mateo: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Lucas también confirma que José y María fueron a Belén, la ciudad de David, porque José era de la casa y familia de David. Belén estaba en la región llamada Judea, bajo dominio del Imperio Romano. En ese tiempo, la tierra estaba dividida en provincias: Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea al sur. Jesús nació en Judea, no en Palestina, porque ese nombre aún no existía como designación oficial de la región. El término Palestina aparece más tarde, más de 100 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Fue el emperador romano Adriano quien, tras la gran revuelta judía del año 135 después de Cristo, decidió borrar la identidad judía de la región y renombrarla como Siria Palestina. Lo hizo para humillar al pueblo de Israel y asociar la tierra con los antiguos filisteos, enemigos históricos de los hebreos. Por eso, decir que Jesús nació en Palestina es un anacronismo, es decir, aplicar un nombre de un tiempo posterior a un hecho que ocurrió antes. La verdad histórica es que Jesús nació en Belén de Judea. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque los nombres no son neutros. Los nombres guardan memoria, identidad y propósito. Cuando decimos que Jesús nació en Judea, estamos reconociendo que nació en la tierra prometida, en la ciudad de David, cumpliendo las profecías que anunciaban que el Mesías vendría de esa descendencia. Cuando decimos que nació en Palestina, estamos usando un término que fue impuesto por un imperio para borrar esa memoria. Y nosotros, como pueblo de fe, debemos ser cuidadosos en cómo hablamos, porque nuestras palabras transmiten verdad o transmiten confusión. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si alguien dijera que Aristóteles nació en Turquía, estaría equivocado. Aristóteles nació en Estagira, en la antigua Macedonia, siglos antes de que existiera el país moderno llamado Turquía. Lo mismo ocurre con Jesús. Decir que nació en Palestina es como trasladar un nombre moderno a un contexto antiguo. Es incorrecto históricamente y nos aleja de la precisión bíblica. Ahora bien, esto no significa que el término Palestina sea inválido hoy. Es un nombre que se ha usado durante siglos para referirse a esa región, y tiene su lugar en la historia posterior. Pero cuando hablamos del nacimiento de Jesús, debemos ser fieles al tiempo en que ocurrió. Él nació en Belén de Judea, bajo el dominio romano, en un contexto donde la identidad judía estaba viva y presente. Esta precisión histórica también tiene implicaciones espirituales. Nos recuerda que Dios actúa en la historia concreta, en lugares reales, en tiempos específicos. Jesús no nació en un mito, ni en una tierra imaginaria. Nació en Judea, en un pueblo pequeño, en un pesebre humilde, cumpliendo las promesas hechas a Israel. Y así como Dios fue fiel en ese tiempo, también lo es en el nuestro. La fidelidad de Dios no depende de los nombres que los imperios quieran imponer, sino de su propósito eterno. Queridos hermanos, esta reflexión nos invita a valorar la importancia de la verdad. Vivimos en un mundo donde muchas veces se manipula la historia. Se cambian los nombres, se distorsionan los hechos. Pero como creyentes, estamos llamados a ser testigos de la verdad, tanto en lo espiritual como en lo histórico. Decir que Jesús nació en Judea es afirmar la verdad de la Escritura y reconocer la continuidad del plan de Dios. Al mismo tiempo, debemos recordar que el mensaje de Jesús trasciende los nombres geopolíticos. Él vino a traer salvación a todos, sin importar fronteras ni denominaciones. Pero cuando enseñamos, cuando predicamos, debemos hacerlo con precisión, para que nuestra fe se apoye en la verdad y no en la confusión. Hoy, al reflexionar sobre este tema, aprendemos una lección más amplia: la importancia de distinguir entre lo que es histórico y lo que es simbólico. Los nombres cambian, los imperios pasan, pero la verdad permanece. Jesús nació en Belén de Judea, y su mensaje sigue vivo en todo el mundo. Esa es la verdad que proclamamos, y esa es la esperanza que compartimos. Así que, hermanos, llevemos esta enseñanza a nuestro corazón. Seamos cuidadosos en cómo hablamos de la historia de nuestra fe. Seamos fieles a la palabra y a la verdad. Y recordemos siempre que, más allá de los nombres y las fronteras, lo que importa es que el Hijo de Dios vino al mundo, nació en humildad,
vivió en obediencia y murió por nuestra salvación. Esa es la buena noticia que nunca cambia. Que esta reflexión nos inspire a vivir con precisión, con fidelidad y con gratitud. Que podamos decir con confianza: Jesús nació en Belén de Judea, y su luz ilumina nuestras vidas hasta hoy.